Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que hoy nos acompaña en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora y en este programa de la sección de literatura denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Muchísimas gracias a la audiencia y a usted de manera especial, querido amigo, académico, escritor, doctor Giovanni Salazar Estrada. Gracias por aceptarnos la invitación para ser partícipe de este programa educativo, cultural, literario. Usted es un personaje que ha transitado por la academia, por la educación superior, por la investigación literaria. En este programa entrevistamos a escritores, tanto en el plano de la novelística, del relato, de la poesía, del teatro, incluso algún momento quizá de la oratoria y por ende del ensayo. Usted es uno de los ensayistas, de los investigadores lojanos, insisto, académico, que ha trabajado muchísimo, e incluso leyendo sus trabajos usted se ha convertido en un especialista en el ámbito de la migración desde el punto de vista socio-literario y desde otros órdenes que contribuyen, por supuesto, a que la cultura no solo de Loja sino del país se engrandezca, la academia se engrandezca, la investigación cualitativa, la investigación en sus diversos niveles y dentro de este campo sea en efecto muy decidora, sea magnífica, sostenible. Entonces, muchas gracias a usted, Giovanni, y sus palabras iniciales para este programa. Bienvenido. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo provincial de Loja, a la sección de literatura y a su director, usted, doctor Galo Guerrero Jiménez, por esta oportunidad que nos brinda para ser parte de este programa que está usted desarrollando desde hace algún tiempo, la literatura lojana en la voz de sus autores, en donde han sido entrevistados muchos de los cultores en los diferentes géneros literarios dentro de la literatura lojana. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, doctor Giovanni. La primera inquietud es, ¿de qué manera, si usted nos puede contar, porque este programa ayuda mucho a los jóvenes, a los profesores que quieran conocer de nuestra literatura lojana? Por eso esta pregunta inicial va encaminada a escuchar de usted cómo así esa atracción por la literatura en sus diversos niveles, pero de manera especial en el ámbito del ensayo, ¿no? El hecho de hacer análisis profundos en torno a varios escritores lojanos y de otra nacionalidad incluso, y luego de inclinarse pues por este tema que es hoy conflictivo en el mundo entero, ¿no? Y que da mucho para hacer análisis, me refiero a la migración. Entonces, bueno, inicialmente entiendo que usted desde muchacho, recuerdo que tuvimos la oportunidad, creo, de conocernos en el taller literario que creo que en 1985 o 86 creó la Universidad Nacional a través del CUDIG en ese entonces. Ahí también tuvimos una muy buena participación. Más adelante ya le preguntaré de aquello. Entonces son hace muchos años, ¿no? En los que usted ya empezó a caminar y con pie firme en este ámbito tan interesante de la literatura. Bien, debo reconocer de que se lo debo mucho a mis profesores de la carrera de Lengua y Literatura, en donde inicié mis estudios universitarios en ese tiempo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja. Por solo mencionar unos 4 nombres. En el campo de la literatura estaba el doctor Carlos Carrión y en el campo de la lingüística el doctor Fausto Aguirre. Y a ellos se sumaba un grupo de
eminentes profesores que habían en esta carrera, por ejemplo, el doctor José Benigno Carrión en el campo de literatura, doctor Noé Bravo en el campo de la filosofía, del ensayo, también doctor Antonio Castro Guerrero en el campo de la poesía, doctora Hortensia Valdivieso de la lingüística, y ellos, ese ejemplo, ese referente, sobre todo doctor Carlos Carrión, doctor Fausto Aguirre, me hizo inclinarme por la lectura, que es base fundamental para toda formación profesional y se convierte en un aspecto de carácter indispensable para el campo de la literatura. En esa licenciatura que tuve la oportunidad de hacer en esta universidad, mientras la cursaba, es que se abrió este taller de literatura oficiado por la Universidad Nacional de Loja y obviamente allí con visión ya de otros autores de otras latitudes del Ecuador que estaban en plena producción literaria, más las lecturas que continuaban, hemos podido avanzar, primero a formarnos como profesores y luego por el hecho también de haberme vinculado a la universidad en condición de profesor, me ha exigido, no solamente ha sido una motivación, una inclinación, una vocación personal, sino también una exigencia del ejercicio de la docencia universitaria en la Universidad de Loja, que es la que me ha empujado a seguir trabajando en el campo de la literatura y específicamente en el campo del ensayo, que es uno de los aspectos que debemos cultivar como profesores para poder facilitar, viabilizar el proceso con estudiantes, tanto de universidad en este caso, como también de otros niveles educativos, en donde obviamente el área de lengua y literatura es una de las 4 áreas fundamentales que está presente en el currículo ministerial desde los niveles iniciales hasta el bachillerato. En efecto, usted habla y recuerda grandes personajes. Yo creo que siempre hay un algo que incide en la vida de uno, en este caso para la literatura. Usted me hace acuerdo porque también fui partícipe como alumno de la Universidad Nacional en aquella época. Yo la llamo quizá una época de oro, en la década de 1980, que cursamos estos estudios universitarios con esta calidad altamente profesional, humanística, pedagógica de cada uno de los profesores que usted señala y que estuvieron en la Universidad Nacional de Loja. Digo estuvieron porque creo que la gran mayoría de ellos ya se jubilaron. También sé que hoy esta carrera de lengua y literatura está cobrando nuevos auges y empoderándose de lo que implica esta, esta profesión en el ámbito docente y cuanto en el ámbito mismo de la creación, de la creatividad literaria, y luego estos grandes profesores que de escritores que de otras ciudades en efecto vinieron acá a Loja y en estos talleres mucha gente creció y hasta hoy están dando sus frutos, ¿no? Producto de estos talleres. Cuéntenos un poco esta incidencia que tuvo en usted la intervención de, yo recuerdo el caso de Audomovidia, el caso de Jorge Dávila Vázquez, aquí en nuestra Loja, el caso del escritor Carlos Carrión y Antonio Castro, ¿no? Que estuvieron en estos talleres. ¿Hasta dónde es la incidencia, la repercusión en usted de estos grandes escritores? Bien, me parece que ha sido fundamental porque primero la lectura, las insinuaciones de nuevas lecturas, cada que se analizaba un cuento, una poesía, un ensayo u obra de esa naturaleza, los escritores que lo coordinaban, doctor Carlos Carrión, doctor Abdón Movidia, Francisco Proaño Arandi, en el campo de la narrativa, el doctor Antonio Castro Guerrero, Humberto Vinuesa, también el doctor Jorge Dávila Vázquez en el campo de la poesía, siempre en el análisis que ellos dirigían en el momento oportuno, se, no solamente se hacía referencia al poema o al relato en específico que se analizaba, sino a las referencias que este relato concitaba en los lectores.
Entonces, ello impulsa a leer nuevas obras y la lectura de un libro en general siempre le induce a la búsqueda de otros libros y despierta esa curiosidad y ese interés, en este caso, por la literatura en sus diferentes géneros. Y eso ha sido que nos ha motivado a continuar en este proceso. Si bien tampoco es fácil, porque el ejercicio profesional, el trabajo que tiene que uno desempeñar, la actividad laboral de la que sobrevive, no siempre está vinculada con la literatura. Y en mi caso, aunque he trabajado en una universidad, en una facultad de educación, mucho tiempo le he dedicado a otros aspectos, como por ejemplo lo que había antes un doctorado en educación, unas maestrías también en educación, pero hemos hecho esfuerzos por vincularnos al ámbito de la literatura. Por ello es que en el año 2005, luego de un cierre temporal de la carrera de lengua y literatura, se planteó un proyecto de diseño de la carrera con la nueva denominación. Luego también se hizo este similar trabajo en el año 2017 con la intencionalidad de que hubiera una carrera de formación docente en nuestra universidad directamente vinculada con el ámbito de la lengua y la literatura, y en ese espacio poder ejercer la docencia universitaria, que es la mejor forma de podernos motivar y podernos impulsar a hacer también investigación y obviamente hacer publicaciones en este ámbito. Eso en términos generales. Había una inquietud respecto de la vocación o de la inclinación más bien por hacer este análisis en el que trate de interrelacionar lo que corresponde a la literatura ecuatoriana en sus diferentes géneros con la migración. Esta idea surge por el año 2004, cuando se presentó una tesis de grado en la maestría en estudios de la cultura, mención literatura hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar. La tesis se tituló El pensamiento liberal socialista en la obra narrativa de Ángel Felicísimo Rojas. Sin embargo, a la hora de desarrollar este trabajo, hubo un capítulo dedicado al proceso migratorio en el éxodo de Yangana, que es una de las grandes novelas ecuatorianas y latinoamericanas del siglo XX y que tiene obviamente como trasfondo y temática central el tema de la migración, en este caso interregional desde la sierra hasta la Amazonía. Allí surge la idea. Luego, como usted conoce, Loja ha sido categorizada, caracterizada como proveedora de migrantes, tanto en la migración interna en el Ecuador, campo-ciudad, de la sierra a la Amazonía, la región costanera, de los pequeños pueblos a las grandes ciudades, y también pionera en la inmigración internacional a Estados Unidos y a España, fundamentalmente. Y estos procesos de movilidad humana interna y hacia afuera del Ecuador han tenido también su recreación en las diferentes expresiones artísticas, no solamente en la literatura. Está, por ejemplo, en las artes plásticas, está en la música, está en el teatro, está en el cine y obviamente en la literatura en diferentes géneros. Por ello es que nos propusimos desde el año 2012 hacer un análisis de esta interacción existente, primero entre la migración y la narrativa ecuatoriana, y luego se ha ido precisando un análisis del cuento, de la novela, del testimonio, del ensayo, de la crónica y también de la poesía, teniendo en cuenta que es un fenómeno que continúa y estará presente siempre y habrán obras que lo recreen, grandes obras de la literatura que lo recreen. Y una de esas grandes novelas ecuatorianas que está hablando sobre el tema de la migración de ecuatorianos y más específicamente de lojanos a España y especialmente a Madrid, es esta gran novela que en un momento inicial se denominó La seducción de las sudacas del doctor Carlos Carrión Figueroa y que luego ha sido publicada en 7 pequeñas novelas con acápites específicos de este proceso migratorio, que él también hizo un estudio etnográfico, una investigación previa como fundamento para poder hacer la recreación literaria luego. Es decir, es un universo inconmensurable y apasionante esta interacción entre literatura y migración, en este caso en el Ecuador. Qué interesante lo que usted señala. En efecto, la literatura, pues en sus amplias manifestaciones de recreación,
de ficción empatados con la realidad, pues se considera infinidad de elementos que le son inherentes a la conducta humana, y entre esos elementos usted pues ha topado desde hace muchos años el tema de la migración y otro tipo de estudios que usted ha llevado a cabo. Yo tengo aquí en mi mesa de trabajo varios libros suyos. Usted creo que ha escrito más de 20 libros y entiendo más de creo unos 50 artículos indexados pues en revistas especializadas. Tengo por aquí, por ejemplo, Lectura Plural de la Mala Hora de Leopoldo Benítez Vinuesa, para que nuestra audiencia conozca la producción que usted ha llevado a cabo. Por acá tengo apuntes en torno al proceso de desarrollo del currículo ya en el ámbito pues académico universitario. Microensayos de crítica literaria también es otro de sus trabajos. La literatura y su proceso de estudio e investigación, para que vea nuestra audiencia el material enorme y de calidad que ha producido el doctor Giovanni. El pensamiento liberal y socialista en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Algo de esto estaba usted ya mencionando hace algún momento. Por aquí también está sobre la migración en la novelística lojana. Y por aquí hay una visión histórica, actual y prospectiva del área de la educación, el arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja, tal como usted lo mencionaba hace un momento, pues que claro, uno no puede dedicarse exclusivamente a un tema, sobre todo en el ámbito literario, por más que le agrade, porque tiene uno que estar al frente de otras realidades que convergen, por supuesto, también en esta línea de la literatura, el hecho de educarnos y educar a los demás, a quienes les encante, les guste, les agrade, como docentes, pues trabajar en el campo de la literatura. Tengo por aquí también, si usted me permite, y para nuestra audiencia, en la página de Google, aquí por mencionar de manera rápida, está su producción literaria de varios artículos publicados, la emigración internacional en la novelística ecuatoriana, la migración en la novelística lojana, el género novelístico en la literatura ecuatoriana, estudio introductorio de Guaira Pamushkas de Jorge Icaza, el pensamiento liberal y socialista en la obra de Ángel Felicísimo Rojas, el realismo social e indigenista en el cuento ecuatoriano 1920-1950, la migración en la novelística lojana, la representación del proceso migratorio y del sujeto migrante en la novelística lojana, el sujeto migrante en el cuento ecuatoriano 1972-2014, xenofobia y racismo en contra de los emigrantes representados en la cuentística ecuatoriana, el Estado Nacional Ecuatoriano, la migración en las novelas El Éxodo de Yangana, de Ángel Felicísimo Rojas, y la seducción de los sudacas, de Carlos Carrión Figueroa, que hace un momento usted señalaba. La migración en la novelística El Éxodo de Yangana, claro, es otro de los mismos artículos. Pablo Palacio, Heraldo de la moderna narrativa ecuatoriana, 1906-1947, microensayo de crítica literaria, etcétera, etcétera, de trabajos que usted tiene a su haber. Entiendo que Loja debería sentirse congratulada por tener un investigador de esta naturaleza como es usted, Giovanni. ¿Cómo usted muy bien habló de todo el proceso lector que hay que llevar a cabo, ¿no? Uno a lo largo de la vida se va fraguando una ética de la lectura, en el fondo, ¿no? Una estética y ética de la lectura para que uno pueda ya interesarse para trabajar y producir lo que uno a bien tenga. Y en este orden, pues, como digo, están aquí señaladas a breve rasgo. Solo estoy mencionando no tenemos tiempo para hacer un análisis crítico de lo que usted produce, pero usted al hacer este tipo de análisis crítico, cuéntenos un poco cómo procede. Yo creo que eso es bueno, es saludable para nuestros estudiantes, para los profesores y para todos aquellos que estén interesados en el amplio mundo de la educación, de la cultura, de la literatura y de la misma estética. ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo produce? ¿Cómo ha llegado a producir
tanto en estos, por supuesto, también largos años ya de trayectoria que usted tiene en el ámbito literario y educativo y en especial, pues, académico universitario? Bueno, en términos generales, yo quisiera hacer un reconocimiento público a la Universidad Nacional de Loja, que me ha dado la oportunidad no solamente de la formación profesional a nivel de grado y posgrado en sus aulas, sino que también la posibilidad de trabajar y de ello poder seguir avanzando. Y algunas de las cosas que usted ha indicado allí son trabajos que han sido inicialmente presentados como tesis de grado o posgrado en esta universidad y en otras universidades. Entonces, ello ha exigido una lectura analítica, crítica, comprensiva, a veces seguramente también en un intento de que fuera recreativa de lo que se lee y pues siempre contando con la orientación de profesores, tanto en los procesos de formación cuanto en la dirección de los trabajos en específico. A partir de ello se han ido creando estos trabajos que ahora están presentados, algunos como libros y la mayoría como artículos en revistas de aquí y de fuera. Y pues para el caso específico, el campo de la literatura es un campo bastante complejo también, si se quiere, porque exige lecturas múltiples, no solamente una visión. Pareciera que la formación literaria, digamos, en la estética literaria, en la perspectiva literaria, fuera suficiente, pero luego cuando nos enfrentamos al libro, vemos que requerimos otro tipo de formación. A veces podrá ser de venir de las ciencias sociales y humanas, la sociología, la filosofía, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, el derecho, la comunicación y otras tantas. Eso al menos es lo que me ha sucedido con el campo con el estudio más bien de los diferentes géneros literarios que recrean el fenómeno migratorio, sea dentro o fuera del Ecuador. Cuando se lee el texto, se ve ese tipo de referentes. Y entonces, a la hora de hacer el análisis, de hacer la presentación, como que hay dos sustentos fundamentales. Por un lado está la obra literaria, sea cuento, sea poesía, sea novela, sea ensayo, sea crónica, testimonio, la forma de expresión que ha utilizado el escritor, el literato para presentar su trabajo. Y por otro lado está la fundamentación teórica, que se tiene que utilizar para poder analizar y entender de mejor forma esa creación literaria. Y como digo, una de las grandes y fundamentales es pues la devenida de la crítica y el análisis literario, con todo lo que implica ello. Me refiero al aspecto propiamente estético como arte, que es la literatura, pero también estos otros elementos que he manifestado. Entonces, ese interjuego, esa conjunción de estos diversos discursos literarios y de explicación de la literatura es que se van construyendo los trabajos. Claro que incluso a veces allí hay riesgos. Un riesgo es de olvidarse del tema artístico propiamente estético de la literatura y de poner más relevancia en temas externos como el sociológico, el antropológico, el económico, el psicológico, o de la naturaleza que fuera, a veces también lingüístico puede serlo, y un poco a olvidarnos de la parte central, que la literatura al final es un arte, es una expresión artística como lo es la música, como es el cine, como lo es el teatro, como lo son otras formas de expresión que tenemos artística. A propósito de lo que usted señala, y a eso iba esta pregunta, se pueden realizar diversos tipos y enfoques, ¿no?, en el ámbito literario y en verdad ampararse en otros campos que usted ya los ha señalado y también buscar un método de trabajo, ¿no? Yo he visto en la mayoría de sus trabajos usted trabaja un poco con el método marxista. ¿Cómo lo hace y por qué usted propiamente escoge este método? Quizá porque esta concepción teórica será porque, usted lo dijo ya también, se ha servido de la sociología,
de otras disciplinas de la misma antropología para poder llevar a cabo este tipo de análisis. ¿Será que en ese orden esta concepción teórica del marxismo a usted le favorece para poder desarrollar y crear este tipo de trabajos? Claro, seguramente uno mismo no es consciente de lo que sucede, pero la realidad es que en Ecuador, en la literatura ecuatoriana, la generación del 30 tiene un peso gravitante en la historia de la literatura en general, de la literatura ecuatoriana me refiero, y esos autores y también los que leyeron inicialmente esa creación literaria tuvieron esa formación. Posiblemente por allí está una explicación. Recordemos, por ejemplo, el grupo de Guayaquil, José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, el Alfredo Pareja Díez Canseco, Joaquín Gallego Lara, todos ellos tuvieron una formación y algunos, en algún caso también hasta una militancia. De Ujú. igual manera, aunque no era tan consciente del tema ideológico, pero en su obra se reflejaba, es el caso de Jorge Casa y de los críticos, el propio Benjamín Carrión, que es uno de los grandes iniciadores, pioneros de la crítica literaria profesional en el Ecuador, junto con Ángel F. Rojas, también tuvieron esas lecturas y seguramente eso pesa. Y luego viene el tipo de obra que se analiza. Y el tema de la migración tiene múltiples aristas, como le he manifestado. Está incluso los temas médicos, personales ya, que pueden ser objeto de estudio del psicoanálisis, de la psicología y de otras tantas, pero hay un aspecto que pesa gravitantemente en la escritura de la literatura ecuatoriana en torno a la migración, que es el tema económico. Es decir, si analizamos por qué los ecuatorianos migran, bueno, voy a decir varios destinos, en algún momento a Venezuela, a Chile, a Canadá, pero fundamentalmente a Estados Unidos. En otro momento seguramente también a Francia, a Alemania, a Gran Bretaña, a Italia, pero fundamentalmente a España. Es una migración de tipo más bien con causal económica y de esa naturaleza, por lo que pesa también la parte sociológica e incluso la propia orientación inicial que he tenido como profesores me ha llevado un poco a inclinarme. Pero claro, yo entiendo que luego uno apertura el espectro y el horizonte de análisis y encuentra también otros referentes que tienen otras connotaciones y que también han sido utilizados en estos análisis que he manifestado, sobre todo en torno a la literatura ecuatoriana que tiene como trasfondo el tema migratorio que tienen otros análisis también, no Así solamente es. ya el caso del marxismo, pero que en algún momento seguramente gravitó. Una tesis que ahí la mostraba usted, lectura plural de la mala hora, que fue presentado como tesis de doctorado en la UTPL en el año 2000. Allí, por ejemplo, el objeto principal de análisis es un cuento que es un arquetípico del realismo social ecuatoriano de la década del 30, de un autor que seguramente luego no desarrolló su producción intelectual mayormente en el campo de la literatura, pero que estuvo también en este grupo que he manifestado, como es el caso de Leopoldo Benítez Vinuesa, que ha pasado a la historia más como diplomático. Él es el único ecuatoriano que ha sido presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por eso también lo recordamos. Sí, qué bueno y qué interesante para nuestra audiencia lo que aquí estamos escuchando del profesor Giovanni Salazar como un especialista en estos ámbitos literarios y educativos y con los diferentes enfoques que ha manifestado. Otra inquietud, doctor, ¿usted conoce, sabe cómo está desarrollado actualmente toda esta corriente literaria en cuanto a escritores? Porque sé que usted creo que tiene una cátedra como docente, aparte de autoridad de académico, como docente creo que es en el ámbito de la literatura lojana, ¿no? ¿Cómo ve usted el panorama de la literatura actual lojana? ¿Tiene los mismos ribetes de calidad, de creatividad que en tiempos de Felicísimo Rojas, de Pablo Palacio?
¿Cómo ves esta realidad actual? ¿Hay nuevos enfoques? ¿De verdad se está trabajando bastante bien o a medias, muy poco? Nos gustaría para nuestra audiencia su criterio al respecto. Bien, gracias. Yo considero de que, como se ha dicho en varias oportunidades, lo han dicho críticos y personas de fuera del Ecuador incluso, Loja tuvo, claro, un momento de auge, como decir, una época de oro de la literatura lojana, en donde están ubicados estos autores que usted menciona, como Pablo Palacio, Ángel F. Rojas, también Manuel Agustín Aguirre, Benjamín Carrión, Alejandro Carrión y otros tantos que tuvieron dimensiones no solamente dentro del Ecuador, sino continentales y fuera de América, incluso como los casos de Pablo Palacio, Ángel F. Rojas o Benjamín Carrión, por citar unos tres ejemplos. Ese es un momento cumbre de la literatura lojana. No es el único momento. Mire que la primera novela ecuatoriana reconocida es La Emancipada de Miguel Río Frío Claro, y es de muchos años antes. Luego, claro, es muy difícil también, incluso yo leí, claro, no conozco mucho del autor de un artículo que se publicó en una revista de la Casa de la Cultura, pero ella hablaba con un título bastante atractivo, digamos, para el tema, decía La generación temeraria y se refería a aquellos lojanos que se atrevieron a escribir y a publicar luego de estas cumbres de la literatura ecuatoriana y continental como las que hemos mencionado. Pero han habido, obviamente, y con mucha persistencia, con mucho profesionalismo, con mucho talento, como solo por mencionar al poeta Carlos Eduardo Jaramillo o Alfredo Jaramillo Andrade, y como narrador al doctor Carlos Carrión, por citar un nombre, que en el caso del doctor Carlos Carrión es un punto aparte, es un profesional formado a nivel de grado y posgrado dentro y fuera del Ecuador y ha estado dedicado, yo no sé, más de 50 años a esta actividad, tanto como lector y como creador en diferentes géneros. Entonces, es un ejemplo de que la literatura lojana ha estado siempre permanente, siempre vigente, siempre en proceso de escritura y de recreación por mencionar un caso, pero luego vienen otras generaciones y seguramente allí tiene un papel importante también este taller de literatura que hablábamos hace un momento en la formación y en la producción literaria de un grupo de escritores lojanos que en diferentes campos, poesía, ensayo, cuento, novela, todavía siguen publicando, pero han venido publicando. Y luego hay una generación muy joven que a mí me satisface que sea así. En estos mismos programas que está dirigiendo usted han sido entrevistados muchos de ellos y allí se ve que hay obra escrita, obra publicada y talento y pasión y motivación para seguir haciendo, de manera de que la literatura lojana está viva de manera, ha estado de manera permanente y continúa. Y por ello, claro, no solamente una expresión, perdonen el término de chauvinismo de parte de quienes en algún momento diseñamos o rediseñamos la carrera de lengua y literatura, de inscribir esta asignatura entre las asignaturas de la malla curricular, la literatura lojana, por el peso que tiene dentro y fuera del Ecuador incluso, y eso nos parece que justifica estos estudios y que los estudiantes que están en proceso de formación tengan un referente también cuando vayan a ejercer, sobre todo aquellos lojanos que tienen que salir de esta provincia y a veces de este país, y también es como parte de la identidad ecuatoriana y en este caso lojana, pues el conocer. No se puede amar, no se puede valorar aquello que no se conozca. Y esa es la intencionalidad de esta asignatura que se denomina literatura lojana. Una asignatura que me parece, claro, que a uno le da satisfacción el hecho de que la carrera viva y sobre todo que dentro de esa carrera le haya dado la oportunidad de estudiar algo que nos apasiona de manera permanente, como es la literatura lojana, porque no solamente es esto que hemos mencionado. En cuanto al género poético, por mencionar un caso, hay ejércitos, centenares, que a través de la historia de la literatura han venido publicando y ahora mismo lo siguen haciendo, siguen creando, recreando, y también en otros géneros, incluido el de la novela,
que pareciera un poquito más complejo, menos cultivado, de mayor dedicación, de mayor tiempo, pero que también observo que incluso los autores muy jóvenes, aquí menciono el caso de Antonio Campoverde, en una de sus entrevistas que mostraba una novela que recrea una situación compleja que vivimos en Loja hace unos 6 años y que está allí. Es un autor joven sobre una temática de actualidad y que está plasmada en una novela que es una obra mayor que para alguien que está iniciándose. Generalmente la novela ha estado más bien escrita y publicada por personas ya en su madurez literaria, pero vemos que también los jóvenes se emprenden. Y no es el único caso, hay varios. Sí, es cierto que la literatura lojana sigue en su auge, sigue floreciendo y hay grupos jóvenes que están trabajando y muy bien. Y también es verdad lo que usted señala, el campo de la formación propiamente como carrera, tanto en grado como en posgrado. Y aquí en Loja, pues, tanto la Universidad Técnica Particular de Loja cuanto la Universidad Nacional, no solo en grado, sino también en posgrado, están llevando a cabo estos ámbitos de la formación en el ámbito literario, ¿no? En la Universidad Nacional, y quisiera que eso nos cuente, sé que se está promocionando ya, insisto, a nivel de posgrado, un programa, ¿no? Dentro del campo educativo con este énfasis en, creo que es didáctica de la lengua y la literatura. ¿Cómo avanza este? Me parece un enorme acierto el que se esté trabajando pues a nivel de posgrado este ámbito de la literatura. Bien, en la Universidad Nacional de Loja, en la Facultad de Educación, Arte y Comunicación, ahora llamada así, es una de las carreras con las que se fundó hace más de 63 años. Fue justamente la carrera que en ese tiempo se denominó Filosofía y Letras. Luego tomó el nombre de Lengua y Literatura, de Lengua Castellana y Literatura, y ahora Pedagogía de la Lengua y Literatura, que forma a nivel de grado. Pero el hecho de tener esta carrera de formación docente para esta área tan apasionante como es la literatura, nos ha permitido también hacer proyectos de investigación o desarrollar proyectos de investigación referidos a estos campos, proyectos de vinculación y poder avanzar a otro nivel de formación que es el nivel de posgrado con una maestría que ha sido diseñada por un equipo de profesores de la carrera de Lengua y Literatura, integrado por el magíster Lenin Paladines Paredes, doctora Rita Jaimes y la magíster Stephanie, también apoyado por otros profesores de la carrera, en la que han propuesto un proyecto de formación que se llama Maestría en Educación con mención en enseñanza de la lengua y la literatura, y que obviamente trata de actualizar, sobre todo con las tendencias contemporáneas de enseñanza e investigación en el campo de la lengua y la literatura, y que está dirigido no solamente a los profesionales de este campo, sino a aquellos que están ejerciendo docencia en diferentes niveles del sistema educativo en lengua y literatura o que aspiran, siendo profesionales del campo, a actualizar su visión tanto de la investigación, de la creación como de la enseñanza en estos campos e incluso en el nivel superior, que es, pues, como sabemos, la maestría es un requisito fundamental que está estipulado en la actual legislación universitaria para acceder a la cátedra universitaria. Esa es la intencionalidad y esa maestría, ese programa de maestría nos va a permitir seguir avanzando también en otros ejes de investigación y vinculación con proyectos que tenemos dirigiendo por los compañeros profesores de esta carrera, que es la base de la planta docente que trabajará también en este programa de maestría. Y sobre todo en Loja, que tiene una trayectoria cuatricentenaria y más, y una símbolo de identidad es tanto la literatura cuanto también el lenguaje, la lengua como con la que nos identificamos y nos diferenciamos, sobre todo cuando salimos de Loja. Qué bien, qué interesante este análisis que usted ha llevado a cabo a lo largo de esta entrevista. Para cerrar entonces esta conversación, se podría decir que Loja
está de parabienes, no solo porque sigue produciendo en el ámbito de la creatividad, sino también porque se investiga, porque se hace academia, ¿no? Y esto, pues, insistimos, es saludable. Bien, entonces, mi estimado doctor Giovanni, sus palabras finales en torno a la literatura y a sus componentes. Bien, finalmente yo quisiera invitar a todos los que les gusta el cultivo, el fomento, el disfrute de la literatura en sus diferentes géneros, a que sigamos avanzando contra viento y marea. No todas las actividades son fáciles, pero siempre es gratificante el poder hacer lo que a uno le gusta. Y en este proceso tenemos mucho que ver los sistemas educativos de todos los niveles, fundamentalmente el universitario, a través de la formación de profesionales en el campo. Estamos con la apertura para poder seguir avanzando como institución de educación superior y como persona también con la predisposición para seguir trabajando en este campo. Es verdad que a veces ocupaciones de otra naturaleza le limitan el tiempo, pero seguramente en algún momento tendremos la posibilidad de avanzar y de poder cumplir metas de naturaleza profesional y hasta personal en el campo de la lengua y literatura, que es como decíamos hace algún momento, es inconmensurable y apasionante para aquellos que hemos tenido la suerte de poder hacer alguna lectura y en algún caso tratar de compartir las vivencias, las experiencias, los conocimientos que hemos adquirido a través de esta lectura de las obras literarias en los diferentes géneros. Muy bien, muchas gracias para nuestros amigos, amigas, a nuestra audiencia que nos ha estado siguiendo en este programa La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Estamos conversando con el doctor Giovanni Salazar, escritor, especialista en el ámbito literario, en el ámbito educativo, académico, investigador y autoridad, pues, en la Universidad Nacional de Loja. A usted, doctor Giovanni, mi agradecimiento por esta entrevista y estaremos en contacto en cualquier otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias.